Vamos entonces a dar inicio a la mesa redonda del día de hoy, de las jornadas que iniciamos ayer. Bueno, María Laura va a ser de moderadora y estamos con Vivi Surcott, Marcelo Placeto, David Marini, Claudio Cinquini, Carla Pérez Gianguso, que ya está por venir, y quien les habla, Fernanda Gignoni. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces. Recuerden que tienen 20 minutos para hablar. Así aguantamos. Bueno, la primera exposición estará a cargo de Viviana Surcott, que es especialista en Psicología Clínica Institucional y Comunitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, profesora asociada en Epistemología de la Psicología y Psicoanálisis B, investigadora, consejera directiva, ejerce la clínica como psicoanalista en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Y su trabajo se titula Psicoanálisis, una práctica de lingüistería. Bueno, a los fines de la filmación, supongo el micrófono. Bueno, ante todo quería agradecer a Fernanda la invitación y el esfuerzo que ha hecho para organizar las jornadas, que viene trabajando desde hace ya un par de meses, así que bueno, eso era como para iniciar. Bueno, el título general de las jornadas, que seguramente ya lo han leído o escuchado, es Lenguaje y discurso entre la lingüística y el psicoanálisis. Y el que nos toca en esta mesa es el lenguaje en el campo de la clínica y su retórica. Con lo cual tenemos conceptos como lenguaje, discurso, lingüística, psicoanálisis en tanto clínica, en tanto práctica. Y es entonces a partir de los títulos que me guié o traté de guiarme para la presentación, porque realmente es un tema extenso, atractivo, pero bueno, tiene muchas aristas para poder abordarlo. Cuando hablamos de lingüística, en este caso, en su relación con el lenguaje y el psicoanálisis, tenemos que ubicarnos en la lingüística que surge a partir del estructuralismo y que Lacan va a mencionar como ciencia piloto. Piloto como un nuevo modelo de ciencia. Quiere decir que es la lingüística matematizada, formalizada, ¿sí? Como ciencia. Bueno, comienza la lingüística en este programa estructuralista, modelo o pensamiento, según los autores lo llaman diferente, y después se van a ir sumando otras disciplinas, como la antropología, el mismo psicoanálisis, que se inscribe en el pensamiento estructuralista. Bien, Lacan se inscribe en este modelo y podríamos decir que toma como uno de los tantos referentes la relación del hombre con el significante. Pero él aclara que esto no tiene nada que ver con el culturalismo, ¿sí? No es la relación del hombre con el lenguaje en tanto fenómeno social, ¿sí? Sino del hombre con el significante. Critica incluso a los psicoanalistas que no entendieron que la lingüística es una ciencia y como tal no es exactamente, ¿sí? Psicoanálisis, o mejor dicho, difiere del psicoanálisis, ya lo vamos a ver. Y tanto la lingüística estructural como el psicoanálisis lacaniano especialmente se inscriben dentro de este nuevo modelo de ciencia matematizada. De hecho, podríamos decir que el Lacan lingüista es el Lacan matemático. Bueno, a partir del estructuralismo entonces tenemos la ecuación estructura equivalente al lenguaje, ¿sí? El estructuralismo marca fuertemente un periodo, ¿sí? y en Lacan, desde el primer seminario, ya está el estructuralismo, podríamos decir,
como telón de fondo, ¿sí? Por lo tanto, entiendo que es sustancial en la clínica psicoanalítica, especialmente a partir de Lacan, no solo, pero especialmente, porque el lenguaje va a tomar relevancia, ¿sí? O es sustancial en la clínica. Podríamos decir que cualquier axiomática psicoanalítica reconoce, por supuesto, la existencia del inconsciente. Pero el problema está en cómo se define el inconsciente, ¿sí? Y la definición del concepto de inconsciente define, bueno, una posición, una manera de trabajar y una epistemología. A partir de esto, entonces, Lacan, como sabrán, es conocido, formula el axioma: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Por lo tanto, como les decía, define un modo de operar. No implica una igualdad, una identidad tampoco, ¿sí? Pero podríamos decir, porque hay lenguaje, hay inconsciente. Y el inconsciente está incluido en el lenguaje. Inclusión lógica. Esta inclusión aporta al campo del lenguaje elementos que quizás podríamos decir estaban, pero no estaban formulados como tales, no estaban pensados como tales, por lo tanto no se podía operar en consecuencia. Pero estaban en algunos autores que podríamos sospechar, a propósito de los maestros de la sospecha, como antecesores del estructuralismo, aunque el pensamiento como tal no estaba, y el mismo Freud tiene elementos que podemos después pensar con el estructuralismo, pero él habla del inconsciente, habla más de un dialecto. Así que podemos encontrar algún rastro de esta relación del inconsciente y el lenguaje también en Freud. Bien, nos toca hoy el retruécano, que es una figura de la retórica. Podríamos decir que también es una figura sustancial para el trabajo del análisis, porque significa invertir el formato, las palabras, ¿no? Y al invertir o al puntualizar de una manera diferente, cambia absolutamente el sentido, ¿sí? Bueno, no es lo mismo decir el juego de la vida que la vida es un juego, ¿sí? Y me acordaba de esta canción que dice: mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Así que, ¿no? También eso hace una buena diferencia. Esa inversión de las palabras, ¿sí?, ubican un discurso. Para el psicoanálisis, ubicar un discurso significa escuchar un sujeto, la posición del sujeto del inconsciente, siempre que diga sujeto del inconsciente, que como tal, y en eso difiere la lingüística como ciencia, no está presente en la lingüística en ninguna ciencia, ¿no? Ninguna ciencia en general. Por lo tanto, en la medida en que el sujeto esté implicado, adquiere función de discurso, eso que ha sido dicho. Y eso es posible gracias a la función del significante, ¿sí? La palabra es esencia y fundamento de la situación analítica. Regula su funcionamiento. No es cualquier palabra, sino aquella que ubica, como le decía, un discurso y una posición, por lo tanto, del sujeto. Por lo tanto, es una palabra que adquiere función significativa. Bueno, la invitación a la asociación libre es una invitación a producir discurso. ¿Sí? Podríamos decir, es una invitación a pensar en voz alta. Y por lo mismo, se invita a producir discurso y bueno, quizás pueda surgir en algunas ocasiones el discurso ubicando un sujeto. Lacan en La ciencia y la verdad dice, entre otros lugares, formula el inconsciente está estructurado como un lenguaje y dice, puedo decir a partir de acá lo verdadero de lo verdadero. Entonces todas las formaciones del inconsciente van a responder a esa afirmación. Con lo cual la palabra,
cualquiera, se despliega en la dimensión de la verdad y suscita, produce esa verdad, en consecuencia es el lugar, ¿sí?, del sujeto. El chiste, en muchos casos, puede ser un retroécano, ¿no? Pero en todos son una formación del inconsciente. La posibilidad del sinsentido del significante, por eso no es cualquier palabra, sino aquella que cumple esta función, que toma esta función, es lo que opera en el chiste, lo cual produce un nuevo sentido y ello ubica un discurso y un lugar del sujeto que enuncia, en todo caso, una verdad. Con Freud podríamos decir que nada más verdadero que un chiste. En función de eso elegí un chiste que también podríamos pensarlo como un retroécano. Es un chiste de Mafalda, inédita. Y es una conversación de Mafalda con la mamá. Mafalda le pregunta a la mamá: ¿qué quiere decir yo misma? Yo misma significa yo y no otra persona. Ah, vos y no otra persona. No. Si yo digo yo misma, quiero decir yo. Y si vos decís yo misma, querés decir vos. Si yo digo yo, quiero decir vos. No, vos querés decir yo. Ante lo cual Mafalda concluye: bueno, la que sea. Me alegro ver lo complicado que resulta demostrar quién acaba de romper el jarrón del living. Fue yo misma, vos misma, qué sé yo, digo vos. Bueno, esto claramente muestra la función del analista, ¿no? El malentendido, el shifter, el retruécano, la inversión, la significación, ¿sí? No hay un bien entendido, el shifter, en este caso también, ¿no? El vaciamiento de sentido, que es puramente función significante. Bueno, como decíamos, la formación del inconsciente, obviamente también el sueño. El sueño enmascara un mensaje, envía un mensaje y, bueno, su lectura será algo del orden de la verdad. Por lo tanto, el vacío del sentido, el no entender, el malentendido, evidencia el trabajo clínico, el psicoanálisis, claramente, no de otra práctica, la expiración del significado en el psicoanálisis lacaniano es sustancial. No se trata, como les decía, de entender, no se trata de un diálogo, se trata de este vaciamiento, de las resonancias, en todo caso, que se tejen entre el lapsus, el olvido, el chiste, el malentendido. Uno podría decir también, por ejemplo, si alguien dice: Juan no me dejaba por ella. Uno le podría preguntar: ¿Juan no te dejaba qué? ¿Qué no te dejaba Juan? ¿No? Así que uno termina siendo, parece un poco tonto, ¿no? Porque no se trata del buen entendido, ¿no? Bien, Saussure concebía la lengua como la producción social de un conjunto de convenciones necesarias para permitir el ejercicio de la facultad del lenguaje entre los individuos. Es una definición que tomé de Saussure. Por lo tanto, la lingüística, para Saussure, aborda la lengua como una abstracción colectiva que permite la comunicación. Bueno, como mostrábamos, para Lacan no permite la comunicación, no se trata del bien entendido y tampoco de una abstracción. Implica una nueva concepción sobre la lengua, derivada de la experiencia psicoanalítica. Entonces Lacan dice: la lengua, y pone todo junto, que está escrito, dice él, en una sola palabra, para designar lo que es el asunto de cada quien. La lengua, llamada, y no en vano, materna. Esta concepción entonces introduce un singular desplazamiento y torsión respecto de la lingüística, lo que llamará Lacan lingüistería, que esto tiene que ver, por un lado, ¿sí?, la particular lingüística
que encontró Freud en las histéricas, pero también Lacan lo usa como este neologismo para ubicar el lugar del psicoanálisis como discurso y situar la lingüística como una ciencia matematizada y aclarar que él no hace lingüística, sino lingüística. Por eso podemos concluir que la perspectiva que introduce el psicoanálisis respecto de la lengua difiere de la lingüística. No toma, como les decía, el lenguaje en su función comunicacional, sino en todo caso en el impacto de goce que afecta al hablante. Y esto ya ahí se corre absolutamente de lo que es el orden de la ciencia. El lenguaje no actúa de un modo abstracto, sino que desde el comienzo, en todo caso, es el cruce entre las palabras y el cuerpo, si hablamos también de goce. Bueno, Lacan, para acentuar esta distinción, entonces propone escribir la lengua y prefiere llamar teoría a las formaciones que al respecto pueden desarrollarse desde la experiencia de lingüística. Bueno, ahí pude llegar. Muy bien, muchas gracias. Las preguntas las vamos a dejar todas para el final. Un poquito rápido porque de entrada me quiero 20. Sí, la apuré mucho. Como ella me apura, No sé cómo. es así. Como tienen 15. No, tuviste la casi 20. Bueno, ahora la segunda presentación está a cargo del doctor Marcelo Fraseto, profesor titular de Psicología de primer año. Como psicoanalista trabaja en el ámbito público y privado, autor del libro El inconsciente es sexual, pero no es sexo, y coautor de La psicología en el diván. Y el trabajo La desvergüenza del significante. Bueno, muchas gracias, Fernanda, por la invitación a la jornada, a compartir lo que vamos pensando. Y bueno, tengo la suerte de hablar después de Viviana, que me ahorró gran parte del trabajo con algunas definiciones. Así que voy a simplemente retomarla y intentar hacer algún retroécano propio. La relación entre psicoanálisis y lingüística no es directa, como tampoco ha sido directa ni es directa la relación del psicoanálisis con la lógica, con la filosofía. O sea que, por ejemplo, una de las definiciones que dio Viviana, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje, o el significante representa al sujeto para otros significantes, son definiciones que ya pertenecen al campo exclusivo del psicoanálisis. Entonces no se trata de disputarle a los lingüistas el campo que les es propio, ¿no? Sino de encontrar en el recorrido de ese campo la especificidad de nuestro propio campo, ¿no? Entonces que es necesario recorrer las cuestiones que plantea la lingüística. Pero no sé si ustedes saben que Messi, además de romper todos los récords y de meter 2 goles tremendos a Perú, en el entretiempo es capaz de leerte el curso de lingüística general de Saussure, ¿no? Bueno, es muy fuerte escuchar a Messi leyendo de Saussure. Así que es con Messi o sin Messi, tenés que recorrer el curso de lingüística general, es muy gracioso realmente. Bueno, es un programa que hizo alguien un estudiante que estaba un poco aburrido de escuchar o de leer a Saussure, entonces mediante la inteligencia artificial hizo que un resumen y que se lo lea Messi, tal cual. Es Messi leyéndote el curso de lingüística general, es muy gracioso, muy impresionante y bueno, un recurso por si se te resulta aburrido leer a Saussure. Anda para allá. Por ejemplo, como decía, una de las posibilidades de encontrar esas diferencias donde podemos tomar del campo de la lingüística y llevar para nuestro campo del psicoanálisis es lo que también planteaba Viviana sobre
la lengua separado, como decía ya, una abstracción colectiva que permite la comunicación, ¿no? Definido en términos lingüísticos, y la lengua como neologismo, como ese invento lacaniano que se transforma en un concepto, que tiene que ver, como decía Viviana, con la lengua materna, que no es solo una estructura simbólica, sino que es una estructura simbólica a la que se le añade el goce, ¿no? Y Lacan usa una metáfora que me interesa retomar, que es la lengua materna es una estructura simbólica más un limo de goce. Limo, lo escribiría, pero no sé, limo, así. Limo. ¿Qué es limo? Es el sedimento que queda en el lecho del río, ¿no? Goce, ya también lo definió, esa relación que establece el atravesamiento del lenguaje con el cuerpo y genera un más allá de la satisfacción. Entonces, la lengua, todo junto, es un habla con goce. Es cómo te hablaron, con qué tono, con qué goce o falta de goce te hablaron, ¿no? De eso, de esas palabras, queda un sedimento. Esas palabras que dejaron un limo de goce y que es importante que puedas recuperar en el análisis para que esas palabras no te comanden para toda la vida. Son palabras, un sedimento, son que vas a tener que revisar en tu análisis para que esas palabras puedas hacer algo con ellas y esas palabras no te comanden. La definición del significante representa al sujeto para otro significante es una definición psicoanalítica del sujeto que lleva implícita una lógica mínima, ¿no? De dos significantes que Lacan escribe como significante 1, ¿no? Y significante 2. En el medio, el sujeto que queda representado entre esos dos significantes, ¿no? Creo que no hace falta que lo escriba. Significante 1 y significante 2. Dice que el significante 2, esto es una especie de matematización mínima que hace de la estructura del significante y del sujeto. El significante 2 dice que es esos sentidos, esas palabras, ese limo de goce con el que fuiste hablado, que preexiste y determina al sujeto. Y el significante 1 es el significante asemántico, sin sentido. Ese significante 1, que también lo podemos relacionar con el inconsciente, es el que tiene la capacidad de deshacer el sentido con el que te hablaron. Es el que tiene la capacidad de hacer un retruécano propio con lo que te hablaron. Pero no, como decía, como decía Viviana, no en el sentido de retro que plantea la lingüística, como esa solo inversión de palabras para cambiar el sentido. Es decir, no se trata en psicoanálisis de hacer retruécanos o crucigramas con las palabras del paciente solo porque suene bonito o porque suene enigmático, sino que tiene que ver, como decía Vivi, tiene que ver con una insistencia ahí del S1, del significante asemántico, del significante sin sentido, que es el que puede desalojar el sentido coagulado que viene del otro. O sea que, sea cual sea el sentido que viene del otro, el signo que viene del otro, el mensaje que te viene del otro, el S2, siempre es mejor que ese mensaje sea agradable, ¿no? Quiero que estudies, quiero que te alimentes bien, quiero que seas inteligente,
que estudies psicología y que puedas ganarte la vida con eso que estudies. O también puede venir un mensaje que signifique algo muy distinto. Sos una burra, sos un burro o un inútil que no sirve para nada. Siempre es mejor que sea agradable, que sea un mensaje que en las vueltas de la demanda del otro pueda aparecer alguna posibilidad de contabilizar algún deseo, alguna falta. Es decir, es preferible que esas demandas del otro computen algún deseo. No siempre sucede, no siempre sucede. Hay una película que ya tiene sus años, se llama Como agua para el chocolate, ¿no? Del libro de Laura Esquivel, una muy linda película, pero bueno, ahí la madre dice de la menor de sus hijas: vos vas a ser la que me va a cuidar hasta que me muera. Es decir, alguien que viene al lugar de ser un objeto para corregir la soledad. Entonces, sea cual sea el sentido que te viene del otro, lo que hace un análisis es intentar descompletar en significantes lo que va a venir, lo que te viene del otro, como un codicilo. Codicilo es ese mensaje que se grababa en la nuca de los esclavos para mandar un mensaje, ¿no? Se los rapaba, se escribía un mensaje, se les tatuaba un mensaje en la nuca. En el trayecto en que iban a llevar ese mensaje les crecía el pelo. Cuando llegaba al lugar, un rey o un comandante de algún ejército de la antigüedad tenía que rapar y ver el mensaje que llevaba ese esclavo. Entonces, ojo que uno puede ser el esclavo que transporta el mensaje, ¿no? que va a tener que desencriptar ese mensaje que viene del otro para poder hacer algo con eso. Eso es una desvergüenza, porque es tomarse el atrevimiento de hacer con eso que dijeron de vos, con eso que te hablaron, tu propio mensaje. Tu propia lectura del mensaje que fue grabado como un codicilo y que lo podés llevar como un esclavo de ese mensaje. Entonces, la propuesta del psicoanálisis es poner al día el SU, el significante sin sentido, y forcluir el sentido que tiene el SU2. Forclusión es un término bastante complejo que se utiliza en el psicoanálisis para dos cosas, fundamentalmente para entender la posibilidad de caer en una estructura psicótica, ¿no? Pero también Lacan lo usa para entrar en la estructura neurótica del sujeto, en la posibilidad de forcluir el sentido que te viene del otro, es de rechazar el sentido que viene del otro, es decir, que es una forclusión normativa, normativizante y de entrada en la estructura, que hace, ¿no?, que un sujeto no sea lo que el otro dice, no sea una fotocopia del otro y tenga la capacidad de desencriptar el mensaje que uno tiene grabado como un codicilo, ¿no?, para que vos puedas hacer algo, lo que quieras con eso. Y que puedas rescatar y aliviar el peso alienante del S2 del mensaje que te viene del otro. Y que puedas rescatar lo propio y enigmático que porta cada sujeto, ¿no? Que sea la posibilidad también que el signo o el mensaje que te viene del otro, sos esto, sos aquello, pueda ser hendido por la potencia del sinsentido del significante S1 o del inconsciente. Luego de haberte alienado lo suficientemente al otro, pueda descompletar el significante. Es decir, que el análisis procede por el sentido, descompleta en significantes esos sentidos que han sido grabados por el otro,
para encontrar alguna punta de regalo y enigmático de cada sujeto. Muchas gracias. Están pasando muy bien el tiempo. No, simplemente porque yo me voy a leer y me parece que se va a perder. Esto que contaste del codicilo me pareció, yo no lo sabía y me pareció maravilloso. Y quería compartir con ustedes algo que también en 2015 tuve la posibilidad de estar en Grecia, en Delfos, y de la mano de los propios griegos comprender bien cómo era el funcionamiento del oráculo. Y me hiciste acordar mucho, digamos, toda la cultura helénica confiaba mucho en el destino. Ellos sostenían que al momento del nacimiento, como estaban organizados los astros, eso se imprimía en el agua de tu cuerpo y ese era tu destino. Que es un poco el codicilo, ¿no? Pero lo que nos explicaban allá, que eso me pareció tan interesante, era que los griegos confiaban plenamente en la inteligencia del ciudadano, en la inteligencia del griego, de forma tal que el oráculo, los mensajes que otorgaban eran sin ningún signo de la gramática, no tenían puntuación. Entonces, por ejemplo, cuando el ciudadano iba al oráculo a consultar, por ejemplo, un rey, si su mujer iba a tener un niño o una niña, lo que el oráculo respondía era del tipo niño, no niña. Y que, o sea, un mensaje absolutamente ambiguo, porque no es lo mismo niño no, niña, a decir niño, no niña. Y que entonces justamente el juego que hacían los dioses era, si bien el destino estaba ya planteado de entrada, confiar en la inteligencia del griego para descifrar su propia verdad de destino, ¿no? Si te acordás mucho de eso, quería compartirlo. Bueno, hacemos un lugar a... Una de cada lado. Ahora vamos a escuchar a David Marini y a Pablo Cicchini. David es psicólogo de esta casa, recibido en esta casa, magíster de salud mental por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se desempeña como psicoanalista en consultorio particular para jóvenes y adultos. Es secretario académico de la Facultad de Psicología del UNIR. Es docente, investigador y profesor adjunto en las cátedras de Psicopatología y Psicología Clínica de la Salud 1 del UNIR. Ha sido miembro del comité científico en jornadas y cursos de capacitación. Ha publicado trabajos académicos, participado en congresos y ha asistido a cursos de capacitación. Cuento de Pablo, que después arranca. Y Pablo, profesor en letras por la Universidad Nacional de Rosario, se desempeña como profesor adjunto en las cátedras de semiótica y lingüística de la Facultad de Psicología del UNIR, adscrito en la cátedra de lingüística y discursividad social de la Facultad de Psicología de acá de la UNR, miembro colaborador del Centro de Estudios de la Cátedra Fernández de Saussure, Facultad de Humanidades, UNR. En el nivel medio es docente titular desde el 2018, donde dicta clases de lengua y literatura de primero a quinto año y ha llevado adelante un taller de literatura y género para alumnos de cuarto año. Ha publicado trabajos académicos, participado en congresos y ha asistido a cursos de capacitación. Y el trabajo se llama Lenguaje y Psicoanálisis. Bueno, muchas gracias a todos. Principalmente agradecer a Fernanda por su invitación a la Facultad de Psicología de la UNR, también por la invitación. Demasiada expectativa generaste con toda esta presentación. Respecto a los tiempos, creo que es una promesa, no sé si lo voy a cumplir. Otra promesa, vamos a ver. Bien. Lo que tengo para comentarles o decirles no es nada muy original, ¿sí? Ya que mucho de lo que intentaré decirles a ustedes resonará, muchos lo habrán leído, pero sí intentaré hacer un recorrido histórico, ¿sí? Denominé junto con Pablo esta presentación Lenguaje y Psicoanálisis.
intentaré realizar algunos comentarios, siguiendo un rastreo histórico, sobre la relación cercana que existe y existió entre el psicoanálisis y el lenguaje, y cómo el proceso de construcción de la teoría psicoanalítica está en relación a la cuestión del lenguaje. Tanto en Freud como en Lacan hubo un primer interés por el lenguaje y la significación. Si tomamos como punto de partida una simple y familiar escena, podemos decir que el psicoanálisis es una experiencia de lenguaje, ya que se trata de un sujeto que habla a un analista, que tiene como respuesta una interpretación. Esta sería la cuestión inicial que está presente en la obra de Freud. Veremos luego cómo Lacan trabaja las leyes del lenguaje y donde se puede ubicar dos momentos. Uno tomando como referencia el texto de 1953, Sion y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, donde Lacan demuestra en este momento que el psicoanálisis no se distancia de lo que concierne al lenguaje. Promueve la afirmación de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y la palabra es su medio. Luego, con el texto de 1957, la instancia de la letra en el lenguaje, la instancia de la letra en el inconsciente de la razón después de Freud, donde tomando los aportes de la lingüística estructural, de las leyes del lenguaje, precisa que lo que quiere decir con que el inconsciente está estructurado como un lenguaje se encuentra articulado con la metáfora y la metonimia. Para acompañar estos comentarios, luego le cederé la palabra a Pablo Singini, quien nos va a traer su lectura proveniente del campo de la lingüística. Bien, partimos de Freud. El relato de sus primeros pacientes ponen de manifiesto lo que podríamos denominar la emergencia de una lengua extranjera, ¿sí?, al propio hablante, y a la vez pone de manifiesto la extranjeridad de su propio inconsciente. Para Freud se trata de una lengua que tiene una lógica interna y que una vez descifrada aportará elementos sobre el pensamiento inconsciente. Esto tiene como resultado que para el sujeto lo interior es tan extraño como lo es su exterior. El psicoanálisis de inicio del siglo XX propone una nueva mirada sobre el lenguaje, a partir de su ideal terapéutico, por el cual algo del orden sintomático se modifica por la palabra. Los síntomas revelan la influencia de la vida anímica sobre el organismo, para luego proponernos un actuar de la palabra sobre estos mismos. ¿De qué se trata? Se trataría de la eficacia simbólica. La eficacia está en relación a la expectativa del paciente, tanto por el deseo de curación como por el poder que se le concede al médico. En este contexto, la palabra para Freud se convierte en el medio más poderoso de influencia. Resumiendo entonces, un suceso se extinguiría para Freud cuando se traduce en palabras. De este modo, el establecimiento de la cadena asociativa es la articulación de elementos que permite la descarga. Para Freud, el registro de la cosa es diferente al de la palabra. Un suceso se torna traumático porque se trata de un episodio que conserva la carga. Entonces, lo que es traumático es el exceso pulsional que retiene el sujeto y no el hecho en sí mismo. La posibilidad de traducción en palabras separa el suceso de su contexto. Por contexto, Freud siempre hace referencia al cuerpo. La diferencia cuerpo-discurso es presente. Freud ubica que las cadenas asociativas llegan siempre al mismo sentido. ¿Cuál sería? Lo sexual. Voy a ubicar aquí el punto de una primera experiencia traumática para el sujeto, porque esta rebasa la posibilidad que el sujeto tiene de elaboración. Esto podríamos decir que es lo orgánico que se oculta tras la represión, aquello que se mantiene vivo para el sujeto. No hay un antagonismo entre lenguaje y sexualidad en el descubrimiento freudiano. Las experiencias sexuales en el propio cuerpo serán las premisas somáticas, el punto en donde se detienen las asociaciones, lo que permite afirmar que es por el lenguaje que Freud descubre el papel de lo sexual. En la medida que lo continuo se va fragmentando, los elementos se van ordenando de diferentes formas, ya que es por el lenguaje que se introduce esta fragmentación sobre lo continuo. Freud nos proporciona diferentes formulaciones sobre el aparato psíquico, que serían los modos de conceptualizar la continuidad y discontinuidad. Ahí donde Freud dice que en el inconsciente no hay tiempo ni contradicción,
hace referencia a aquello que no se rige por el orden de la palabra. Lo que no logra traducción se convierte en el obstáculo que detiene el hilo del discurso. Discurso que siempre lo pensamos en términos de discurso lógico. Freud sabe reconocer el poder de la palabra y en ella basa todo su método. Sin embargo, a poco de andar, descubre que este poder tiene su límite. El analizante relata, pero también enmudece. Entonces el problema viene a quedar planteado no frente a lo que dice, sino frente a lo que emerge como silencio. Si avanzamos en años, para 1937, el texto Construcciones en Análisis se plantea la idea ejemplificadora de que el analista haría igual que el arqueólogo, reconstruye a partir de restos, con métodos de suplementación y combinación. En este texto, Freud diferencia la interpretación de la construcción. Nos dirá que la interpretación es sobre un elemento singular del material, un fallido, un lapsus. En cambio, la construcción se realiza cuando el analista coloca ante el analizante lo que él llamó una pieza de su prehistoria olvidada. La diferencia fundamental radica en el hecho de que la interpretación se funda en el material que el analizante nos aporta. La construcción la realiza el analizante y funciona como una suplencia ante lo que podemos denominar un vacío de simbolización. Va a parar al lugar de algo primitivo, arcaico, que se deduce. Esto se nombra como arcaico. Se supone memoria del ser humano como especie. Aparece como realidad de cada hombre. Del pasado hay restos, signos que son de una historia que nos habla sin simbolización. Y es en todo y en cada uno de nosotros. Es ese saber no sabido el que Freud descubre a partir de los relatos de su paciente. Para Freud, la relación con el lenguaje se expresa de dos maneras. Una es a través de las asociaciones del paciente, que establece la cadena significante, y otra que es muda, que señala la detención de esas asociaciones. Respecto a la primera, se correspondería con lo que Freud llama los usos lingüísticos, donde se realiza un trabajo de desciframiento. La segunda manera hace referencia al lenguaje fundamental, que remite al obstáculo, aquello que no es pasado por la palabra, pero que no deja de producir efectos. Entonces, para Freud, los usos lingüísticos son las declinaciones, mientras que el lenguaje fundamental es lo que no se declina, es el deseo indestructible. Aclaremos un poco lo que Freud entiende por el lenguaje fundamental. Este está compuesto de signos y tiene el carácter de una escritura. Freud lo compara con los jeroglíficos. Para Freud, en el inconsciente se hallan las cargas de representación de cosas. Por lo tanto, los signos son signos de la cosa que persiste coherente y que no puede ser reducida a una información sobre el propio cuerpo del sujeto. Freud nos señala que el proceso primario y el proceso secundario son dos idiomas distintos. El proceso primario habla de una articulación signo-cosa, donde se tiende a repetir la percepción que marcó la satisfacción. Sería el signo de la cosa. El proceso secundario son asociaciones de palabras. Es la parte de la cosa que ha sido reducida por las imágenes verbales, preconscientes, a una información. La lógica freudiana sostiene que la vivencia de satisfacción deja una huella imborrable y el inconsciente es un sistema que lo único que sabe es desear. Desea el reencuentro, la identidad de percepción, el signo que evoca la cosa de la cual dependió originariamente la satisfacción. El pensamiento reproductivo es un pensamiento sin palabras y por lo tanto ajeno a las articulaciones que la palabra permite, o sea, el del tiempo, el del espacio. Así el lenguaje fundamental, sin palabras, reducido a la articulación signo-cosa, expresa siempre lo mismo en oposición a la realidad objetiva. De este modo, un sujeto dice en su inconsciente siempre lo mismo, su fórmula de satisfacción, y todas sus producciones son las diferentes formas que encuentra para dialectizar lo imposible. El problema no es lo que se declina, se asocia, sino por el contrario, es ese resto indeclinable, irreductible y que opera como raíz de los usos lingüísticos. Freud logra hacer explícito este obstáculo y sus efectos en la cura.
por lo cual realiza modificaciones en su técnica y avanza en el camino de la sustitución metafórica. El lenguaje opera como sustitución primero sobre la cosa. En el lugar de la cosa sería la representación de la palabra. Con ese resto activo que queda, Freud intenta operar ese paso metafórico primero, necesario para establecer el comercio asociativo. La traducción opera como ese intento de metaforizar esa premisa somática para pasarla a otro orden, lo que se transformaría en la traducción del lenguaje fundamental a los usos lingüísticos. Entonces Freud descifra lo que aparece en las asociaciones y traduce lo que aparece como mudo. En el fondo, lo que los sujetos humanos silencian cuando hablan es una satisfacción fundamental a la que no pueden renunciar en beneficio de su comunidad. Si la palabra tiene un poder, es porque habla de una satisfacción perdida, cuyas coordenadas se evocan. La palabra no es sinónimo de sentido. ¿Qué es el lenguaje para Freud? Podría decirse que es la pérdida de la cosa y al mismo tiempo el camino de una búsqueda imposible. El lenguaje para Freud es lo negativo que habita la acción. La significación se halla en relación a la acción y no al objeto. Es por ello que modifica al sujeto. Para este entonces podemos decir que Freud no hace ni filología, no hace gramática, no hace lingüística, hace psicoanálisis, ¿sí? ¿Qué pasa con Lacan? En sus principios, lo que podríamos llamar antes de lo que conocemos como su enseñanza, Lacan nos plantea que hay la producción de un sujeto en la medida que hay otro de la comprensión, que es el que decide su valor humano, es decir, lo que podríamos llamar su sentido. Aquí hace referencia a una situación de interlocución. ¿Quién es este interlocutor? Lacan señala que el lenguaje, antes de significar algo, significa para alguien. Para este momento, Lacan dirá que se trata de un otro imaginario. Como bien sabemos, a este periodo se lo conoce como el periodo denominado por la teoría del imaginario. Y desde el punto de vista del lenguaje, corresponde a la situación de interlocución y lo que también se conoce como la intersubjetividad. Pero si tomamos un texto de 1946, como es La causalidad psíquica, donde la palabra aparece como nudo de significación, Lacan retoma a Clarenbeau y lo señala que en estos modos hay una lógica y no un error, lo que nos permitirá posteriormente llamar, lo que a él llama, la lógica del significante. Y luego también encuentra un soporte teórico en los aportes de Lévi-Strauss, donde se expone a la función simbólica como esa ley que se ejerce de la misma forma, por lo cual Lévi-Strauss dice que el inconsciente tiene sus leyes y constituye un discurso. Entonces, al momento de la introducción de lo simbólico y su formulación de lo inconsciente estructurado como un lenguaje, vemos que la marca de su retorno a Freud es la importancia del lenguaje y será a través de un retorno por la vía de los usos lingüísticos. Después de la lectura de Jacobson, Lacan encuentra en la metáfora y en la metonimia las leyes del lenguaje. Esto logra que se desplace la palabra como unidad del lenguaje y permite su condensación y desplazamiento freudiano. El inconsciente freudiano trabaja con la condensación y el desplazamiento. El lenguaje en Jacobson funciona con dos polos, metáfora y metonimia. Entonces, el inconsciente está articulado por la metáfora y la metonimia. Si el lenguaje preexiste al sujeto, siguiendo Freud, que sería la pérdida de la cosa, el comienzo sería a través de una metáfora fundamental, la del nombre del padre. El padre freudiano pasa a ser un significante fundamental, el que permite esa simbolización primordial que produce el efecto de represión. Las modificaciones en Lacan marcan un pasaje. El símbolo pasa de ser un elemento a ser un orden, lo que sería el orden simbólico. Para 1953, el lenguaje es un campo ordenado por la palabra. El pasaje a las leyes del lenguaje introduce la dimensión del sinsentido. Cuando Lacan toma el orden simbólico como conjunto diacrítico de elementos discretos, encuentra que los elementos no tienen un sentido propio, sino que adquieren su valor en relación con otros. Es decir, se articulan y forman una estructura combinatoria.
A partir del sinsentido del significante se produce la significación, lo cual va a producir un cambio en relación a la cura. No se trata de dar sentido, de dar explicaciones o de comprender. No se trata de que el analista transmita su saber, sino de agotar la significación subjetiva. Los aportes que el estructuralismo genera al psicoanálisis se dan a partir de la diferencia que los elementos pueden combinarse, dando de este modo lugar a una estructura de cadena. Un significante remite siempre a otro. El significante representa al sujeto para otro significante. Para Lacan, la estructura es el lenguaje, por ello no se trata de una construcción, sino de una estructura preexistente. Lacan introduce al sujeto como efecto de estructura. No solo se introduce el sujeto, sino que éste es inconsciente. No hablamos del sujeto filosófico, obviamente, el que se puede confundir con la conciencia, sino de un sujeto que por efecto del lenguaje ha perdido su ser. Esta pérdida tiene que ver con la función misma del lenguaje, en su idea más freudiana, o sea, la pérdida de la cosa, la evocación de lo ausente. Se trata de la pérdida de ser de satisfacciones. Ahora bien, no todas las satisfacciones han sido borradas del sujeto. Queda un resto, que es su realidad fantasmática. Lacan posteriormente señalará que si bien la estructura es el lenguaje, no todo es significante. Es decir, existe aquello que no está traducido, lo mudo. Lo cual, como sabemos, cambiará la idea de cura y su fin de análisis, ya que no se va a tratar del borramiento del fantasma, sino de su atravesamiento. Lo que remite a producir un cierto saber sobre el modo de goce, de satisfacción, de aquello que la simbolización producida ha dejado recortado como premisa orgánica para ese sujeto. Es entonces que a partir de este momento que se podrá distinguir en la enseñanza de Lacan la diferencia entre el sujeto que es efecto del significante y el objeto que remitiría a la premisa somática freudiana. Queda establecida la diferencia entonces entre el lenguaje y el significante. Si bien todo es lenguaje, no todo es significante. Por una parte, hay estructura del lenguaje como preexistente y por otro, el efecto del significante que es el sujeto. Bueno, gracias. Te dejó poco tiempo, Teresa. Bueno, yo voy a hacer una lectura de algunos aspectos, una hipótesis para tratar de retomar algo que se está hablando, que se propuso en la mesa de la primera ponencia, esta relación entre como esta época del estructuralismo como un programa, un paradigma que permite el diálogo entre las disciplinas y tratar de no dejarlo únicamente en términos de préstamo de conceptos de la disciplina otra. Partimos de sostener la hipótesis general de que existe una relación estrecha entre psicoanálisis y lenguaje. El psicoanálisis es, como David desarrolló detalladamente, una experiencia de lenguaje, aunque esto no haya estado siempre del todo claro, como también se dijo ayer en la mesa que tuvo lugar en el sur. Digamos, aunque no haya tenido siempre al menos un claro estatuto teórico. Este estatuto se logra a partir del aporte de Jacques Lacan y dicho aporte supuso una revolución, una reelaboración teórica que hoy resulta insoslayable. Es que en el contexto de mediados del siglo pasado y en el principio de su enseñanza, los desarrollos lacanianos mantenían aún entre sus horizontes el objetivo de establecer una cierta articulación científica al interior del campo psicoanalítico. Y para ello, un respaldo inigualable, se le brindaba aquello que en 1950 y en francés suponía el modelo arquetípico para las ciencias sociales. Es lo que Jean-Claude Milner llamó el programa de investigaciones del estructuralismo. Es que el paradigma de pensamiento desarrollado a partir del curso de Lingüística General del año 16 hacía posible un tratamiento de aquellos objetos de estudios pertenecientes al campo no de la naturaleza, sino de la cultura, de la sociedad, de la convención, y de esta manera revestía de carácter científico a disciplinas que no recibían tal consideración a la luz del paradigma positivista. En este marco, más que hablar de un préstamo entre disciplinas, cabe pensar en la pertenencia a un mismo programa de investigaciones que atravesaba diferentes áreas del conocimiento. Este es el estructuralismo que le llega a Lacan, dicho sea de paso, vía el Víctor.
Por ello, la ambivalencia que propone el título de la mesa creemos que puede dejarse en suspenso. Ni el lenguaje en el campo de la clínica, ni la clínica en el campo del lenguaje. En el paradigma estructural son los dos al mismo tiempo. Desde este punto de vista, para caracterizar la utilización de conceptos lingüísticos en la realización lacaniana, antes que hablar de préstamo o apropiación, parece más justo caracterizarlo como un horizonte teórico común en el marco del desarrollo de este paradigma. Término conflictivo, el estructuralismo, porque parece ser un título que a nadie cae en gracia, pero sin embargo hay rasgos del paradigma que impregnan la época. Y el más claro de esos rasgos es la preponderancia del lenguaje en las relaciones humanas y una cierta idea de la lingüística como ciencia modelo. De hecho, no es hasta una etapa posterior de su teoría que Lacan toma distancia de la lingüística. Lo que intentaremos hacer es demostrar cómo los conceptos pasan de la lingüística al psicoanálisis y viceversa, sufriendo transformaciones, pero siempre dentro de un mismo paradigma. En esta primera etapa a la que nos referimos, el significante lacaniano es pues una redefinición del significante lingüístico surgido a partir del curso de lingüística. No necesariamente un concepto diferente, ya que guarda estrecha relación y está explícitamente formado a partir del significante saussuriano, pero sí supone una resignificación. Un pasaje nodal para entender esta reformulación se lee en el citadísimo artículo de la instancia de la letra. No hemos de redundar, pero lo que nos interesa retomar de allí es que Lacan atribuye al propio Saussure su algoritmo, y voy a leer una cita. El signo escrito así merece ser atribuido a Ferdinand de Saussure, aunque no se reduzca estrictamente a esa forma en ninguno de los numerosos esquemas bajo los cuales aparece en la impresión de las lecciones diversas de los 3 cursos de los años 1906-1907, 1908-1909 y 1910-1911, que la piedad de un grupo de sus discípulos reunió bajo el título de Curso de Lingüística General. Esta cita es de la instancia de la letra. La piedad que Lacan atribuye a los editores del curso, editores que, dicho sea de paso, ni siquiera asistieron a ninguno de los 3 cursos dictados por Saussure, la dejaremos para discutirla en otra oportunidad. Lo que sí suele mencionarse es que este algoritmo del significante supone una serie de modificaciones a partir del signo lingüístico. Modificaciones identificables gráficamente que tienen las consecuencias teóricas a menudo citadas. Eliminación de las flechas, desaparición del elipse e inversión del orden, lo cual supone, para decirlo someramente, un deslizamiento del significado bajo el significante, cuya asociación, resistida por la barra que separa las dos instancias, solo se establece en ciertos momentos, a partir de puntadas o puntos de capitané, etc. Pero más allá de la inversión, o de lo que ha llegado a llamarse la destrucción del signo, lo que nos interesa destacar es la lógica de un funcionamiento del significante en tanto registro. El significante lacaniano se trata de un aspecto lingüístico, por momentos exclusivamente fonético, cuya característica consiste justamente en la potencialidad de producir significaciones. Para decirlo desde la lingüística, producir una asociación entre significante y significado. Ahora bien, esas significaciones, los puntos en los que el significante engancha el significado, se producen únicamente a partir de la existencia de al menos 2 significantes que establecen relaciones entre sí, que se relacionan dentro de una cadena. Esta es de forma resumida, dicha pronto y por lo tanto mal, el funcionamiento del significante. Lo que nos interesa es la insistencia de Lacan de atribuir tal algoritmo a la letra del curso de lingüística general. Analicemos ahora en qué medida las reformulaciones que separan este significante del signo lingüístico pueden atribuirse a ese texto fundador de la lingüística moderna. ¿Puede leerse el texto de 1916 en esa clave? Para ello nos detendremos un momento en ese texto dictado por los alumnos de Saussure. En la mesa de ayer Santiago Cardoso mencionó la dificultad que supone la lectura de un texto que resulta muchas veces contradictorio. Una lingüista brasilera, Francesca Ayer de Vito, menciona que en dicho texto pueden encontrarse 2 definiciones del sistema de la lengua que permitieron 2 lecturas diferentes. La primera es aquella que caracteriza la lengua como sistema de signos, la segunda la define como un sistema de valores puros. Según la autora, la primera fue mayormente leída desde la lingüística, la segunda desde fuera de ella. No creemos que tal afirmación pueda sostenerse demasiado contundentemente. No es el valor un aspecto que no haya sido tenido en cuenta en la lingüística,
Aunque sí la interpretación de una teoría saussuriana del signo circulante en la doxa, en el sentido común, esa en la que a veces incluso incurrimos cuando damos clases, es resultado de una lectura parcial que deja por fuera lo más sustancial del planteo. De hecho, no hay en el curso de lingüística general ninguna teoría del signo en sí. Lo que hay es una descripción del signo, pero habría que leer ese signo no de manera aislada, sino considerándolo como el resultado del funcionamiento dinámico del sistema de la lengua. A partir de las dos definiciones de lengua, sí, en efecto, creemos que la interpretación lacaniana del significante es resultado de una lectura mucho más apegada a postulados presentes en los apartados del curso del general que describen el valor lingüístico. Y arriesgamos casi desestimando el capítulo sobre el signo lingüístico. Es este concepto de valor el que permite pensar la producción de una significación por parte de un significante a partir de su articulación con otros significantes. El cambio más notable del aporte lacaniano, advertimos otra vez con Milner, es la reducción de las dos fases, de las dos dimensiones del sistema de la lengua, aquellas inauguradas por relaciones sintagmáticas y relaciones asociativas en el curso de lingüística general, que fueron tomadas por el estructuralismo lingüístico como sintagma y paradigma, las reduce, Lacan decía, a una sola dimensión. La frase, lo que se define en el seminario 3 como frase simbólica, sintetiza para Lacan como unidad del lenguaje el sintagma y el paradigma en un solo plano. El sentido, que representaría lo paradigmático, el atravesamiento de la barra, solo está presente a partir del último significante, por efecto de lo sintagmático, de las relaciones entre los significantes al interior de la frase. Consecuencia de esto es el aprecup o la retroacción significante, que Lacan desarrolla detenidamente en el inicio del seminario 5, las formaciones del inconsciente, y que insiste a lo largo de esta primera etapa de su obra. La significación solo existe de modo completo al finalizar la frase en su conjunto y de ninguna manera puede producirse sin ese significante último, dado que se establece a partir de la relación entre los diferentes significantes pertenecientes a una cadena. Esto solo puede concebirse si aplicamos el concepto de valor lingüístico al registro significante dentro de la frase. La significación queda establecida a partir de la coexistencia y la interrelación de un significante con otros. Pero Lacan va más allá. Si avanzamos apenas unos años en su obra, por ejemplo, hasta 1960, encontramos en un texto como Posición del inconsciente una fórmula que avanza más aún en este sentido, que también ya se mencionó en la mesa. Es aquella según la cual un significante representa al sujeto para otro significante. Aquí las relaciones entre los significantes estenografían otra categoría, la de sujeto. Y ese sujeto aparece representado en el registro significante, entre dos significantes. El sujeto, desde esta perspectiva, en tanto está representado, en tanto resulta una categoría relacional entre los significantes, en tanto solo puede ser capturado cuando ya no está, carece de sustancialidad. Creemos que esto puede relacionarse con un segundo aspecto presente en los apartados del curso de lingüística que atañen al valor lingüístico y es la desustancialización de las unidades de la lengua. Así como la lengua es pura forma y no sustancia, como las relaciones quedan establecidas por pura negatividad, oposición y diferencia, así el sujeto del psicoanálisis, que no había alcanzado en la teoría freudiana el estatuto de un concepto, logra con Lacan una articulación precisa. Es un sujeto dividido, barrado, producto de esa existencia del otro que es el lenguaje. Perdón, de esa experiencia del otro que es el lenguaje. Que insistimos, aparece solo representado entre las articulaciones de la cadena significante. Lenguaje, significante, representación, el sujeto del psicoanálisis queda articulado entonces en términos del paradigma estructural al que nos referimos. Es este paradigma, modelo de cientificidad en la década del 50 para las ciencias sociales, el que le permite acercarse en esta primera etapa de su producción a una formulación científica de la teoría freudiana. El concepto central de valor lingüístico justifica el estatuto insustancial, evanescente casi, del sujeto psicoanalítico lacaniano. Pero si dejáramos en este punto, no estaríamos más allá de un préstamo entre disciplinas, de un pasaje de una disciplina a la otra, y hemos dicho que el estructuralismo ha posibilitado un programa de investigaciones en común entre los diversos campos discursivos. En la mesa de ayer se mencionaba que la lingüística ha resultado prácticamente inmune al psicoanálisis y es algo con lo que genera el acuerdo, pero me parece importante destacar un aspecto en el que puede pensarse ese ida y vuelta. Tal es así que
lejos de que las formulaciones lacanianas hayan quedado como un aporte al psicoanálisis, algunos de sus desarrollos han servido para reformular conceptos, al menos dentro del campo de la lingüística, aunque esto tampoco haya sido suficientemente destacado. Las concepciones, por ejemplo, de Emile Benveniste, y son conocidos los intercambios entre Benveniste y Lacan, Lacan mismo lo menciona en sus clases. Las concepciones de Benveniste, decía, sobre la organización del discurso en torno a las personas gramaticales que representan al locutor y al locutario, comienzan en artículos de la década de 1940. Allí se describen las bases, los primeros elementos, que luego conforman su aparato formal de la enunciación. Pero esta teoría recién toma forma en los artículos de 1965, El lenguaje y la experiencia humana, y fundamentalmente en el aparato formal de la enunciación de 1970. Es notable que dicho desarrollo de la teoría de la enunciación se dé contemporáneamente o posteriormente al desarrollo lacaniano de ese sujeto representado por los significantes, o al par enunciado-enunciación. De hecho, el concepto de enunciación definido por Benveniste en 1970 como el acto mismo de producir un enunciado, un acto que desaparece tras esa apropiación de la lengua por parte del sujeto y que solo deja como rastro el enunciado, ¿no se debe acaso más al psicoanálisis que a la lingüística? ¿No es ese concepto de acto más psicoanalítico que lingüístico? La enunciación de Benveniste, en el aparato formal de la enunciación, parece una puntualización en términos lingüísticos de un concepto deudor de un sujeto que solo puede ser captado a posteriori, suspendido en la relación entre los significantes, casi evanescente. Nos interesa reiterar para cerrar la importancia de un periodo, de un paradigma, que permitió la circulación de conceptos con un horizonte común de investigaciones que puso al lenguaje, en sus diversas manifestaciones, en un rol preponderante. Después de todo, como decía Fernando ayer cuando abría las jornadas, ¿quién puede arrogarse la potestad de la palabra? Después dicen que los que hablamos mucho somos las mujeres. Que hablamos todo. Bueno, Carla y Fede ahora. Sí, los caramelos de Marcelo Fraseto están siendo consumidos. Tienen que dejar. Está necesitando. Lo están necesitando, están poniendo nerviosos. Bueno, vamos a escuchar ahora a Carla Pérez Caruso. Carlita, la conocemos. Bueno, Carla es psicóloga, profesora de psicología, magíster en clínica psicoanalítica con niños, docente de la asignatura lingüística y discursividad social de la Facultad de Psicología de aquí, de la UNR, ex docente de las asignaturas semiótica y lingüística de la Facultad de Psicología de UNIR y hace ejercicio de práctica clínica con niños, adultos y adolescentes. Su trabajo se titula La clínica psicoanalítica con niños y sus lenguajes, reflexiones desde la lingüística y la semiótica hacia una clínica de la lectura. Bueno, buenas tardes. Bueno, ¿está bien? ¿Se escucha? Sí. Bueno, en esta oportunidad, en el marco de estas jornadas de esta mesa redonda, bueno, traje algunas ideas para conversar con ustedes acerca de la pregunta por el lenguaje en el campo de la clínica psicoanalítica con niños y niñas. Espero que tengan ganas de escuchar sobre clínica con niños. Diferente un poco a lo que venimos escuchando, pero bueno, no sin relación a ello, ¿no? A mí la clínica con niños me convoca en un lugar particular. Es el área clínica que me genera mayor cantidad de preguntas. Y hace tiempo que vengo investigando y pensando algunas cuestiones en relación a los entrecruzamientos posibles entre psicoanálisis con niños, ¿no? La semiótica y la lingüística. Así que bueno, para empezar a deshilvanar algunas de estas ideas, a charlar con ustedes, bueno, me gustaría situar el lugar del lenguaje en el sujeto humano, digamos, ¿no? En el hombre y en el psicoanálisis, un poco ya algunas cuestiones que vinieron planteando mis compañeros, ¿no? Bueno, sabemos junto a Benveniste que es el lenguaje el que define al sujeto humano, ¿no? Que lo caracteriza, lo define y lo diferencia del resto de los seres vivientes. Por eso podemos decir que el lenguaje es inherente al hombre. Y
también, en el mismo sentido, el lenguaje es inherente al psicoanálisis, ¿no? Un poco lo que mis compañeros de mesa estuvieron desarrollando. Sabemos que el psicoanálisis se construye sobre la base del lenguaje, y específicamente sobre la palabra, ¿no? Se funda el psicoanálisis cuando Freud descubre que los síntomas de sus pacientes histéricas desaparecían cuando ellas lograban hacer un relato, ¿no?, de la historia de esos síntomas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de lo que ellas decían, ¿no?, se advertía el inconsciente, y a partir del lenguaje también es que el analista podía intervenir. Por eso es que uno puede, digamos, sabemos, y todos estuvimos charlando sobre esto, ¿no?, que para que un análisis funcione, lo que el analista le pide a su paciente es básicamente que hable, ¿no? Y de ese modo la escucha se vuelve la operación fundamental del analista. Bueno, eso es bastante claro para el psicoanálisis con adultos, ¿no? Pero bueno, la pregunta es qué pasa en el trabajo clínico con niños y niñas. Porque podemos sostener como una de las singularidades que hacen a la clínica con niños, que la circulación de la palabra y el trabajo con ella no se realizan, no se llevan a cabo de igual manera que en la clínica con adultos, ya que, bueno, clínica con adultos, ¿no?, esto que hablamos, ¿no?, el analista escucha con su atención parejamente flotante al paciente que habla, e interviene cuando resulta pertinente, también por medio de palabras. Pero en el análisis con niños, el analista escucha lo que el pequeño paciente tiene para decir, pero no solo hace esto, ¿no? El analista también juega, observa al niño jugar, dibuja con el niño, observa al niño que dibuja, observa los dibujos, se esconde, se tira al piso, juega a la pelota, un montón de cosas, ¿no? Entonces, el material con el que se enfrenta el analista con niños no es exclusivamente verbal, ¿no? Y sus intervenciones tampoco lo son, ¿no? Muchas veces el analista no solo habla o dice, sino que hace, ¿no? Hace al jugar, al dibujar, al modelar, al esconderse, al tirarse al piso. Podemos mencionar a Foucault también en este punto, que muy inteligentemente marca un cambio de paradigma a partir del psicoanálisis, que implicó un pasaje de la clínica de la mirada, que es propia de la clínica médica, ¿no?, hasta la clínica de la escucha. Bueno, por supuesto, mención muy clave, pero esta axioma yo creo que puede problematizarse cuando trabajamos desde el psicoanálisis con niños y niñas, ¿no? En tanto, el analista escucha, pero también realiza otras operaciones que tienen que ver con el mirar, pero que no es un simple mirar, ¿no? No es la mirada de la clínica médica, por supuesto, ¿no? Es un observar que va mucho más allá de un mirar, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis que yo vengo trabajando es la de que en la clínica con niños implica un trabajo de lectura, ¿no? Una lectura que implica justamente un quehacer por parte del analista, que es un leer que va más allá del escuchar y va más allá del mirar, ¿no? Este par escuchar-leer surge de la problematización del lugar de la palabra en la clínica con niños en relación al resto de los sistemas semiológicos que circulan ahí. Todo esto yo en realidad lo empecé a pensar, y fue algo que en realidad desarrollé en mi tesis de maestría, a partir de un caso que a mí me pasó con niños en particular, que estuve muy incómoda y la pasé bastante mal. Que bueno, un caso que digamos, trabajé también en la tesis junto a otros casos, digamos, no es el único. Fue como el caso que a mí me llevó a pensar todo esto. Bueno, un niño al que llamé Dante, le cuento un pedacito muy cortito, nada muy desarrollado. Dante, no se llama Dante, llamaré Dante. Bueno, viene con 6 años de edad, le traen padres, porque básicamente el niño parece mudo, ¿no? Esa es la consulta, un niño que parece mudo. Por supuesto no es mudo, habla, pero se comporta como un niño mudo, digamos, ¿no? O sea, en la escuela no tiene relación con sus compañeros, no puede interactuar con nadie porque no habla, básicamente. Es muy tímido, ¿no? Sin embargo, el niño habla de sus 2 años, digamos, no tiene ninguna dificultad en relación a la adquisición del lenguaje. Bueno, básicamente cuando yo le empiezo a atender a Dante, nada, es un niño mudo, básicamente, ¿no? En el consultorio, él entra, bueno, difícil, nada, porque es algo, ¿no? Digamos, todas las preguntas, si le eran posibles de contestar por un sí o un no, hacía un gesto, ¿no? Asentía o negaba con la cabeza.
no se podía contestar con un sí o un no, se quedaba callado. Y eso era todo, ¿no? Pero no solamente no hablaba, sino que evidentemente le molestaba mucho que yo hablara, digamos, ¿no? Era un niño que me hacía notar muy fuertemente que mi palabra lo molestaba mucho. Y esto a mí me desconcertó un montón, porque nosotros, los analistas que trabajamos con niños, como buenos seres humanos, como buenos psicoanalistas que somos, nos encanta hablar o escuchar, digamos, ¿no? La palabra, nos dejamos fascinar bastante por la palabra, ¿no? Digamos, la palabra es, digamos, el terreno en el que estamos cómodos, ¿no? Hablamos y estamos cómodos, y escuchamos y estamos cómodos en eso. Entonces, digamos, la palabra parece como una garantía, digamos, ¿no? De que los analistas que trabajamos con niños siempre estamos de alguna manera esperando, porque sabemos que no todos los niños dicen lo que les pasa, eso es claro, digamos, todos los analistas que trabajamos con niños sabemos que el niño no va a venir a contarte como un adulto que está angustiado porque su mamá me trata mal, digamos, ¿no? Pero, y que en el trabajo con niños uno, bueno, aparecen todos estos recursos, ¿no? O lenguajes, ¿no? O recursos expresivos, digamos, o representativos, como el juego, como el dibujo, ¿no? Pero siempre de alguna manera uno está esperando que eso que el niño hace sea acompañado por la articulación de una palabra. Uno siempre de alguna manera está esperando que el niño acompañe ese dibujo o ese juego con algo, y uno también no puede dejar de intervenir, digamos, hablando, ¿no? El niño, esto, no sé si creo que acá hay algún analista que trabaja con niños, digamos, hacemos todo el tiempo. Entonces, digamos, hay como una especie de horizonte, ¿no? Y de brújula y de garantía de la esperanza de que siempre la articulación en palabras aparezca. Bueno, con este niño no aparecía nada. Y sin embargo, el nene venía re contento, digamos, ¿no? Y la mamá me decía que todos los días preguntaba cuándo tenía que ir de Carla. Y yo venía y jugaba. Bueno, ¿qué pasa? Ya. No hablaba, jugaba, pero tampoco me dejaba jugar con él, ¿sí? Digamos, él gustaba mucho los autos, era fanático de los autos, pero armaba un juego solitario, ¿no? Escenas de juego en las que yo no podía intervenir de ninguna manera. O sea, no me dejaba ni hablar, ni me hablaba, ni me dejaba jugar. El aburrimiento era constante. Sí, papá. Y venía contenta. Pero bueno, nada, yo pagaba su comisión, me aburría, era una embole, y además, más allá de aburrirme, que eso no es un problema, yo sentía que no estaba haciendo nada, y que no pasaba nada, y que nadie hablaba, básicamente, y no, encima no podía jugar, no pasaba nada. Bueno, por un tiempo tuve mucha paciencia, y mi supervisor me decía, tenés que tener paciencia y esperar. Bueno, intenté intervenir varias veces, no ya a partir de no ya a través de la palabra, porque realmente le molestaba mucho, digamos, que yo hablara. No a la voz no al modo de la insoportabilidad de la voz como un niño psicótico, no era eso, digamos, pero él, cuando yo le empezaba a hablar, se tiraba al diván y se tapaba la oreja con la almohada y me decía, basta, cortalo. Entonces, bueno, me quedaba callada y estaba. Él al principio armaba unas escenas, digamos, de unas escenas lúdicas con un auto que era un auto destructor que rompía todos los autos, me rompió todos los autos que tenía en el consultorio. Después lo volví a armar con los pedazos que quedaba y lo volví a destruir y así. Bueno, un día se aburrió de los autos destruidos ya y trajo de su casa otros autos nuevos. Y bueno, cambió la escena, ¿no? Y ya empezó a hacer una carrera, jugaba las carreras. Yo tampoco, o sea, yo ya había intentado meterme en la cuestión destructiva, no pude, intenté meterme en la carrera, no pude. En una sesión él se tiró estaba jugando, se tiró al diván, le preguntó si está cansado, por supuesto que no me contesta. Entonces, bueno, como vi que estaba ahí, me puse yo a armar, ya había armado un montón de otras cosas, pero nada de todo lo que había armado paralelamente, o sea, ya había hecho otras cuestiones a las que nada, digamos, ninguna atención prestó. Pero esta vez, bueno, no sé qué pasó, pero me puse con la caja de juguete y armé una pista como de obstáculos, ¿no? Y entonces agarré los autos de él y los empecé a hacer pasar por las pistas de obstáculos, como sorteando esos obstáculos. Hasta que me miró y se acercó y agarró otro auto y empezó a hacer lo mismo, ¿no? Como una especie de imitación, digamos, pero hacía lo mismo que yo y sorteaba el plan. Pero la primera vez que se
sentó a jugar conmigo y pudimos compartir una escena lúdica entre los dos. A la otra sesión él viene con los mismos autos y agarra los mismos elementos con los que yo había armado esa pista de obstáculos y arma la misma pista, pero ya empezó a hacer otra cosa. O sea, ya no sorteaba los obstáculos, sino que se chocaba con ellos, en realidad era como, bueno, no sortear los obstáculos, no esquivarlos, sino enfrentarlos, ¿no? Digamos. Entonces empezó a ser como una cosa más payasesca, digamos, de que uno de los autos se chocaba con una puerta que había y el auto se caía y daba una pirueta y bueno, se empezó a reírse, bueno, y se empezó a divertir un montón con eso. Y a partir de ahí el juego se empezó a complejizar y a partir de ahí me invitaba a jugar, me decía yo que juegue con él, empezó a hablar un poco. Pero bueno, básicamente el juego se empezó empezó a habilitar otras escenas y empezó a andar mejor todo. Bueno, y entonces al interrogar esto en mi paso de supervisión, venía un poco cansado, digamos, viendo un poco qué había pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Y entonces, pensamos esto, ¿no? De que en realidad, en este caso el juego funcionó con una función, tuvo una función interpretante que fue, digamos, estrictamente lúdica, ¿no? O sea, un empalmado semiótico, digamos, en algún punto el juego propuesto por el analista enganchó, empalmó, digamos, ¿no? O sea, con algo del juego de él y bueno, digamos, de manera interpretativa generó, o de manera, a modo de una intervención estrictamente lúdica, generó la apertura a otras escenas, ¿no? Pero acá esto, ¿no? Digamos, no hubo nada del orden de la palabra, fue estrictamente lúdico. Que es raro porque en general, digamos, a veces pasa esto, pero uno siempre está como reduplicando, ¿no? La intervención con la palabra, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo, yo me doy cuenta que estamos jugando y yo todo el tiempo estoy relatando lo que va jugando, ¿no? O si el niño puede decir algo respecto a lo que está diciendo, bueno, como que esto no se queda más tranquilo. Entonces, bueno, en relación a esto, yo fui haciendo como un rastreo en relación a los planteos provenientes de autores de psicoanálisis, en relación a cómo planteaban la teoría psicoanalítica con niños, digamos, la intervención y la interpretación por parte del analista que trabaja con niños, y al mismo tiempo estuve trabajando, digamos, postulado en el marco de la semiótica y la lingüística, que me permitieron, digamos, tensar esos conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, fui trabajando, digamos, haciendo todo un recorrido por autores provenientes de la clínica, de psicoanálisis con niños, ¿no? Que plantean la necesidad de pensar la clínica como un espacio donde hay una pluralidad de sistemas semióticos, ¿no? Donde, por supuesto, digamos, hablan del juego, del modelado, del cuerpo, de la movilidad del cuerpo, del dibujo, pero y lo plantean como recursos expresivos o representativos necesarios para permitir el acceso a los estados psíquicos de niños, pero siempre con una preeminencia del lenguaje verbal con respecto al resto de estos sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Melanie Klein, autora, digamos, hiper importante en la clínica con niños, digamos, y ella, por ejemplo, marca una diferencia importante entre lo que son las asociaciones inconscientes que el niño puede realizar a través de juegos y juguetes y lo que ella dice, asociación libre en su verdadero sentido, ¿no? Entonces, ella dice que ningún análisis de niño podría darse por finalizado hasta que el pequeño paciente logre expresar su conflicto a través de la palabra, ¿no? Del mismo modo, la intervención analítica para Klein implica un acto verbal, ¿no? En la que el analista traduce en palabras simples los puntos esenciales del material que le ha sido presentado. Entonces, si bien para Klein el juego se encuentra en el centro del trabajo con niños, plantea como una necesidad clínica que este sea interpretado en una lógica verbal. Al mismo tiempo, François Dolto, una posición similar en relación al dibujo. Ella trabaja mucho con el dibujo, ¿no? Y planteando que es uno de los modos esenciales en los que el niño, a través de los cuales el niño da cuenta de sus estados psíquicos, de sus síntomas, de sus fantasías, ¿no? En el marco de la clínica. Pero lo que plantea también es que la interpretación que realice el analista de estas representaciones fantasmáticas, ¿no? que aparecen en el dibujo, solo se pueden llevar a cabo cuando el niño pueda verbalizar, o sea, decir con palabras, lo que hizo, ¿no? O sea, la verbalización, o sea, lo que para Dolto, digamos, lo que se interpreta es la verbalización en el relato de esa producción.
Entonces, el dibujo es pensado como un dicho, pero que es necesario descifrar a partir de las claves aportadas por las asociaciones verbales llevadas a cabo por el paciente. Entonces, el material gráfico no es algo interpretable por sí mismo, sino solamente a partir del registro. Entonces, bueno, en estas y otras posturas leí, bueno, otras que no traigo acá por cuestiones de extensión de 90 minutos. Ya terminé. Planteé estas dos porque son las más conocidas e importantes, ¿no? Pero son posturas clínicas que implican sostener una preponderancia del lenguaje verbal respecto al material no verbal, ¿no? Entonces siempre el lenguaje hablado acá lo que permite siempre interpretar, traducir o darle sentido a aquello que el otro, a aquello que aparece representado lúdico-gráficamente. Estos planteos entran en concordancia con otros ya provenientes del terreno de la lingüística o la semiología, por ejemplo, lo que plantea Benvenida en el texto Semiología de la Lengua, que tampoco voy a profundizar acá, pero es un texto muy interesante, como lo habrán leído, en el que Benvenida trabaja la relación entre la palabra y el resto de los sistemas semiológicos que hacen a la cultura, ¿no? La cultura está compuesta por distintos sistemas semiológicos, la literatura, el cine, la música, bueno, todos sistemas semiológicos, entre los cuales está la lengua, pero la lengua siempre ahí con una función predominante, ¿no? Tanto es la única que puede interpretar el resto de los sistemas semiológicos, incluso ella misma, digamos, ¿sí? Entonces la lengua ahí siempre en un lugar de preponderancia. Por otro lado, en cambio, digamos, hay otros autores, también en el terreno de la lingüística, del psicoanálisis, autores en el marco del psicoanálisis con niños, que plantean, que traen propuestas que van en una dirección distinta. Por ejemplo, en relación a la relación entre la palabra y los sistemas semióticos, ¿no? El resto de los sistemas semióticos. Por ejemplo, Marisa Rodulfo, ella trabaja lo figural, ¿no? Pero plantea lo figural como un sistema autónomo de escritura. Dice. Lo figural en tanto el dibujo, pero también el modelado, y dice también algo de lo que, o sea, en el juego pueden aparecer escenas figurales, ¿no? Y lo figural, ella lo plantea en términos de un sistema autónomo de escritura regido por sus propias leyes, ¿no? Entonces, dice que los dibujos de un niño, por ejemplo, en un análisis, deben interpretarse en sí mismos a partir de una lógica propia, sin la necesidad de traducirlos a otros lenguajes. Entonces, reducir el dibujo a su relato, dice ella, implica un error, un abuso de los planteos estructuralistas contemporáneos, ¿no? Con lo cual denuncia ella, ¿no?, una engañosa facilidad que encuentran los analistas de refugiarse en las palabras, lo que hablamos hace un rato, en el terreno lingüístico, en el cual parece uno hallarse más cómodo y seguro. Porque, bueno, en realidad el psicoanálisis, antes de, digamos, de aparecer el psicoanálisis con niños, el psicoanálisis fue un terreno de trabajo con adultos, digamos, ¿no? Donde, bueno, el adulto maneja la palabra de otra manera. Bueno, ella plantea esto de que la asociación libre no debe confundirse con la asociación verbal, y que es la asociación libre, no la asociación verbal, la que es el principio rector del análisis con niños. Y que esta asociación libre debe respetar la pluralidad y la autonomía de los diferentes sistemas semióticos a partir de los cuales se sirve cada paciente, ¿no? Entonces, este planteo iría en contra de un pensamiento fonocentristas extendido entre otros autores que pareciera ocultar ciertos procesos analíticos en el trabajo con niños. Esto de que si uno siempre está esperando a lo mejor que el niño termine hablando, a lo mejor se pierde otras cosas que aparecen en otros lenguajes, ¿no? A partir de otros modos de decir. Bueno, y estos postulados se pueden argumentar desde, ¿no?, planteos realizados, por ejemplo, en el terreno de la semiótica con Julia Kristeva, que ella, por ejemplo, ¿no?, plantea una autonomía, o sea, esto del psicoanálisis lo puedo relacionar con estos planteos más lingüísticos o semióticos. Julia Kristeva plantea una autonomía de los diferentes sistemas significantes entendidos de un modo independiente respecto de la lengua. Ella trabaja, ¿no? Ella propone pensar el lenguaje de los gestos, la pintura, la música, la fotografía, un libro que está muy bueno, y que plantea que todos estos lenguajes, digamos, hay que poder pensarlos en términos de lenguajes con leyes distintas, propias y específicas, que no obedecen al lenguaje verbal, ¿no?, a la lógica del lenguaje verbal. Entonces ella lo que propone es una separación entre la lingüística y la semiótica, en tanto la lingüística, digamos, la semiótica surge con un modelo lingüístico del que parece que nunca se terminó como de diferente, ¿no? Ya terminé. No. Eso es doble, 40 minutos, no, esto
Entonces, bueno, a partir de esto es que, digamos, uno puede ver cómo las diversas propuestas realizadas en el terreno de la lingüística y la semiótica contribuyen enormemente a pensar esta disyuntiva y a problematizar esta disyuntiva teórico-clínica que propuesta, ¿no? Que, bueno, para mí es interesante, tanto, digamos, me genera todas las preguntas, y que no las pude pensar si no fue a través de investigación por, digamos, nociones del orden de la lingüística y la semiótica. Por otro lado, las propuestas de Barthes acerca de la connotación y la operación de lectura también me resultaron enormemente significativas para pensar la clínica con niños en cuanto a pensar el trabajo que hace el analista con niños, el quehacer del analista con niños, ¿no? Barthes plantea que la operación, que todo hombre, ¿no?, realiza una operación de lectura constante sobre cualquier objeto o fenómeno con el que se encuentra. Entonces hay un leer, ¿no?, constante que todo hombre hace, ¿no? Y en esa lectura, en ese trabajo de lectura, digamos, el hombre otorga sentidos extras, ¿no?, determinados por la cultura, a esos objetos y fenómenos, sentidos que se encuentran más allá de lo que esos fenómenos o objetos transmiten denotativamente, ¿no? Entonces aparece la operación de lectura ligada a la connotación, ¿no? Entonces, lo que plantea Barthes es que todo hombre está constantemente creando sentidos connotados y leyendo sentidos connotados, que son sentidos que van más allá de lo que denotativamente, o sea, literalmente muestran los objetos. Y esto, digamos, para mí es algo que me sirve mucho para poder pensar la clínica con niños, porque en realidad esto es lo que hace un analista de niños, digamos, está constantemente leyendo sentidos en aquello que los pequeños pacientes hacen a partir de las diversas materialidades, de los distintos sistemas semióticos con los que encuentran, ¿no?, algo para decir. Pero por supuesto, digamos, no es la misma lógica, digamos, que plantea Barthes en relación al hombre común por fuera del análisis, digamos, es una lectura que uno hace en el marco en un encuadre clínico, de la transferencia, y por supuesto una lectura que uno hace de manera inconsciente, ¿no? O sea, como el analista escucha de su propio inconsciente, podemos decir que el analista de niño, o en realidad cualquier analista, lee desde su propio inconsciente, ¿no? Apuntando a la construcción, como dice Janine, de un lenguaje común, de un idioma compartido, ¿no?, entre el analista y el paciente pequeño, que aunque a veces sí lo haga, no siempre este lenguaje adopta la lógica lingüística, no siempre adopta la forma verbal, sino que es un lenguaje que necesariamente debe respetar las coordenadas de la variedad semiótica que cada niño presenta. Así que bueno, un poco... ¡Ay, qué furada! La jefa. Bueno, nada, entonces un poco esto, ¿no? Como, digamos, la propuesta de poder pensar la clínica con niños como una clínica de lectura, que excede la escucha, ¿no?, y que apunte a, digamos, la pregunta sobre, digamos, si es necesario a veces o no despojarse de este ropaje verbal, digamos, con el que estamos acostumbrados a operar. Y bueno, no termino de responder la pregunta si el lenguaje en la clínica, el lenguaje en el campo de la clínica o la clínica en el campo del lenguaje, pero sí, bueno, intentar en esa doble pregunta introducir algunas otras, ¿no?, para, bueno, mostrar un intento de construcción de algunas respuestas. Bueno, Ahora vamos a escuchar a Fernanda Fignoni, psicóloga, magíster en psicoanálisis, profesora adjunta de Lingüística y Discursividad Social, directora del Departamento de Primer Año de Facultad de Psicología, autora del libro Hipótesis de una relación posible, lingüística, retórica y psicoanálisis, compiladora y coautora del libro Acerca del sujeto. Fue profesora de semiótica, profesora titular de semiótica y lingüística de la Facultad de Psicología de UNIR y también fue secretaria académica. Y el trabajo se denomina Acerca de los modos del decir. 20 minutos. Voy a tratar de que sean menos. Bueno, antes de comenzar, agradecerles a todos los expositores del día de hoy por haber dicho que sí y por sus exposiciones, y a todos ustedes por estar acá.
Igual mañana los volvemos a esperar. Bueno, me quedé con lo del codicilo, Marce. Me dio así como una cosa, pensando en lingüística. Yo me crié en la lingüística en mi casa, digamos, en todo eso, las cuestiones, esas palabras tan extrañas en la vida cotidiana, eran los términos de mi madre. Y bueno, lingüística y psicoanálisis, cuando te escuché, claro, la lengua materna, el pedazo de lengua era esa, y digo, bueno, claro, y entonces digo, bueno, quizás la cercanía al psicoanálisis fue el intento de hacer con esa marca algo diferente, ¿no? Pero me gustó mucho lo que haber aprendido esto que trajiste hoy. Bueno, con respecto al trabajo voy a tratar de ser lo más breve que pueda. Quiero plantear básicamente 3 cosas. Estas 3 cosas son como un intento de dar respuesta a la relación posible entre la lingüística y el psicoanálisis. El título, de alguna manera, de la mesa de hoy se me presentaba, digamos, como pulsándome a tener que hacer una decisión, a elegir o lo uno o lo otro, y me sucedía que no, que todo el tiempo era lingüística y psicoanálisis, que todo el tiempo era un vaivén en una suerte de trabajo conjunto, que a pesar de las diferencias creo que se necesitan mutuamente y que hay puntos de encuentro muy importantes. Los 3 lugares por los que muy brevemente voy a pasar es lenguaje y la langue, en un trabajo conjunto. Luego, bueno, retomando un poco lo que dice Carla, con Carla compartimos 10 años de semiótica, ¿sí? Trabajando juntas. Y bueno, mi sentimiento un poco es transmitir esto, que la clínica psicoanalítica en realidad es una semiótica. Y tercero, es que los modos del decir no son neutrales, y quiero focalizar muy brevemente en la idea de que el super yo habla en pluscuamperfecto. Bueno, con respecto a lo primero, bien sabemos que el sujeto gramatical y el sujeto del inconsciente hablan lenguajes diferentes, están regulados por leyes diferentes, tienen unidad de trabajo muy diferentes. Vamos de lo hiperestructurado, estable, rígido, organizado de la gramática a lo subestructurado, lo inestable, lo incalculable, el caos significante. Pero que de todas maneras sí podemos preguntarnos en qué tipo de vinculación pueden presentar. Por un lado, señalar que para esto que yo llamo el sujeto gramatical, que es simplemente nombrar al sujeto que habla una lengua, simplemente esto, que está tan ajustado a la sintaxis, bien puede encontrar alivio en los lapsus, en todos estos fallidos, y que justamente todos esos fallidos, esos filtros en los que emerge el inconsciente, es lo que de algún modo lo vuelve humano. Pero por otro lado, y esto voy a tratar de explicar bien la idea que tengo, nosotros siempre hemos venido diciendo que el cuerpo orgánico, el organismo, es de algún modo la materialidad en la que una conversión histérica, un fenómeno psicosomático, hace cuerpo, ¿no? Es decir, de qué manera el inconsciente utiliza ese aspecto orgánico que nosotros tenemos para transformarlo en una zona erógena. Y digo, bueno, exactamente la misma lógica esta es la que yo encuentro cuando, por ejemplo, pensamos en un lapsus. Digo, el lapsus sabemos que anuncia una verdad inconsciente, pero ¿en qué momento nosotros podemos realmente darnos cuenta que ese lapsus viene de otra escena?
que sigue otra lógica. Y justamente eso lo evidenciamos cuando emerge una falla en lo que esperamos escuchar de acuerdo a la gramática, ¿sí? Digo, en ese sentido es que el lenguaje del inconsciente usa la materialidad de la gramática para poder justamente mostrarnos ahí, ponernos en evidencia que habla, ¿no? Digo, con la misma vinculación lógica entre organismo y zona erógena es que planteo esta relación entre el sujeto del inconsciente y el sujeto gramatical, y por eso digo que se necesitan mutuamente. No habría uno sin el otro. No tenemos chance de poder dar con ese sujeto del inconsciente si no sea en la evidencia de esa falla que anuncia, por ejemplo, un lapsus. Recuerdo, por ejemplo, una paciente hace muchos años, en una sesión hablando así, dijo en un momento no quería suicidarla. Claro, digamos, ¿qué es lo que primero salta ahí? Es que en la materialidad de ese lenguaje gramatical, y me van a permitir a lo mejor que me exprese mal, o sea, o no técnicamente como correspondería, pero bueno, en definitiva creo que es eso. Ese no quería suicidarla, lo que viene a mostrar en esa, porque digamos, lo primero que escuchamos es, hay una falla semántica en esto, ¿no? Nadie suicida a otro, se suicida, algo pasa ahí, se rompe una regla, ¿no? Entonces digo, justamente es por la falla, la alteración de la gramática que nosotros compartimos, y es esa gramática la materialidad de la que el inconsciente se sirve para que su voz sea escuchada. Bueno, por eso pienso que lingüística y lingüistería, lenguaje y alambre, gramática e inconsciente, plantean lenguajes y sujetos distintos, eso lo tenemos todos en claro, pero es oportuno pensar que aún sabiendo de esa irreconciliable diferencia entre los campos, y voy a la pregunta del título, siempre nos queda, o me queda, no sé, la sensación de que el sujeto del inconsciente y el sujeto gramatical son opuestos, que coexisten en un trabajo conjunto. De algún modo son los dos sujetos que nos habitan por igual. La segunda cuestión que quiero señalar es esto que anunciaba antes. La clínica es una semiótica. Retomando lo que todos venían planteando, Carla recién lo reforzaste, esto de que el psicoanálisis es la cura por la palabra, lo cual es cierto. Yo creo que de todas maneras digo que la clínica es una semiótica porque en cada una de las sesiones, sin duda es lo verbal, pero todo el tiempo es también lo paraverbal y también lo extraverbal. Y que en realidad tanto los analistas como los pacientes somos lectores de todo eso que hace signo. Cuando digo lo paraverbal me refiero, por supuesto, al tono, al volumen, a todo tipo de gesticulaciones, a la posición corporal. Cuando hablo de lo extraverbal me refiero incluso hasta la decoración del consultorio. ¿Cuáles son los cuadros? Si hay espejos, si no los hay, qué pasa con la luz, dónde se ubica el paciente, dónde el analista. Es decir, digo que la clínica es una semiótica porque en cada sesión realmente se organizan, esto que dice, lo hemos estudiado tanto, selecciones paradigmáticas y combinatorias sintagmáticas, y toda esa composición va arrojando sentidos que hacen que en esta ida y vuelta entre paciente y analista, esta lógica que se nos escapa, ¿no?, de inconsciente a inconsciente, es todo eso que hace signo. Y digo signo no en el sentido sociliano, estrictamente sociliano, como estamos a lo mejor acostumbrados a leer en las críticas psicoanalíticas
a Saussure. Digo signo en la pureza más pura que tiene el signo, que es poder propulsar la significación, es decir, de qué manera cada uno de estos elementos en la clínica se transforman en texto a ser leído. El devenir clínico, además, nunca es prolijo, nunca es lineal, ni la atención es tan flotante, ni la abstención tiene tanta abstinencia como lo presentan, digamos, los autores en la teoría, ¿no? Nunca están en estado puro o no de manera permanente. Y además, ese todo significa de la semiótica, yo creo que realmente conforma la práctica real, lo verbal y lo no verbal se vuelve signo, y lo reenvía a cumplir esta función natural, que es la de propulsar al que se diga. Por otro lado, quería mencionar que el decir del analista, cuán poco conscientes somos, me parece a mí, del modo que usamos, de los tonos que usamos, de los gestos que hacemos, qué palabras usamos, cómo las combinamos. El decir del analista es un arte que necesita de experiencia para pulirse, para afianzar esa destreza de la elocuencia, para poder captar el momento oportuno en que nuestra intervención dé la tecla, ese timing, para que nuestra palabra haga efecto y no pase desapercibido. No se dice de cualquier modo, ni a cualquiera, ni en cualquier momento, ni de cualquier manera. Y la manera en la que decimos lo que decimos impacta sobre el otro, también sobre nosotros mismos. Y asumir que los analistas tienen estilo, entiendo que es sostener que entonces no hay neutralidad posible en los modos de intervención, a pesar de la abstención pretendida. Y porque además dicha abstención recae particularmente sobre los elementos del pensamiento. Nosotros prestamos atención a no opinar, a no emitir juicios de valor, ¿no? Al contenido sustancial, ahí radica sobre todo la abstención. Lo que no podemos poner en abstención es todo ese otro andamiaje extraverbal y paraverbal que acompaña nuestro decir. Entonces, bueno, lo dije antes, pero reitero, cuando intervenimos o interpretamos, cuán conscientes somos de la relevancia que tiene nuestro modo de decir. ¿Con qué elementos percibimos el mundo? Lo que soy, lo que siento, lo que puedo, no puedo. ¿Cuán conscientes somos de las expectativas explícitas e implícitas que recaen sobre nosotros? Y por eso retomo lo que mencioné ayer en la apertura, y es el hecho de que la gran pregunta del lingüista, que es cómo el hombre significa el mundo y qué consecuencias tiene para su forma de vivir, es una pregunta que acopla con la clínica. Finalmente llego a la tercera punta de lo que hoy quería traer, y es compartir lo maravilloso de la estructura del lenguaje, ¿no? Esa naturaleza tal que permite que un decir sea eficaz diciendo justamente otra cosa. De qué forma nos encontramos tantas veces con que una frase cuyo significado es muy claro, muy concreto y muy específico, en realidad tiene un sentido completamente diferente. El lenguaje es un recurso central en la creación de mundos. Vieron como en los cuentos infantiles esto de había una vez, y uno ahí ya se empieza a prestar el juego de la creación. Los recursos que se utilizan son variados pero sistematizables, y todos los hablantes que compartimos una misma lengua también compartimos más o menos los mismos recursos del lenguaje. Entre sus riquezas, nuestro lenguaje tiene una amplia gama de tiempos verbales y modos, y cada uno de los cuales cumple una función específica, una manera de decir que es precisa según la ocasión.
El modo indicativo describe, por ejemplo, un estado de las cosas, los hechos reales o que se suponen ciertos, mientras el modo subjuntivo, en cambio, es el creador de los mundos posibles. Es el modo que toma ese carácter subjetivo de lo probable, de las acciones hipotéticas, deseadas, creíbles, que no han ocurrido en realidad, pueden suceder o no. Entonces, si pensamos que el lenguaje y la langue se enlazan, si todo lo dicho y lo no dicho es texto a ser leído, si la clínica es una semiótica, y si cada tiempo y modo verbal es utilizado según intenciones conscientes e inconscientes, arriba esta pregunta. ¿Qué tipo de tiempo y modo deja más atrapado al paciente frente al superyo? Al respecto, señalar no solo la polifonía de voces superyoicas del paciente, sino también el riesgo de que la voz del analista se sume a ese coro. El tríptico yo, ello y superyo son personas psíquicas que dialogan entre sí, que forman una polifonía de voces en las que a veces prevalece una sobre las otras y tienen en cada sujeto una cierta jerarquía. Las voces mortificantes, que al estar naturalizadas dificultan identificar el origen, frente a las cuales el paciente trata de encontrar los argumentos de su defensa, implica un complejo vínculo en el que padecemos de esa voz que nos conduce a medirnos con el ideal, mientras que a paso lento vamos asumiendo que la eficacia performativa de esa palabra injuriante es consecuencia del otorgamiento de autoridad del que nosotros mismos somos responsables. El descanso llega cuando podemos objetar esos significantes atribuidos y asumidos como aparentemente propios y dar paso a la construcción de una versión de nosotros mismos menos sufriente, es decir, detectar la voz propia entre tanta bulla. Cada uno de nosotros percibe y concibe el tiempo de manera particular. Nosotros trazamos a partir del hoy una línea hacia el pasado y también avanzamos hacia el futuro. Cada posición y cada estructura subjetiva tiene formatos más o menos específicos de los modos de la enunciación. Para situar un ejemplo, que lo que se escuche con insistencia no sea el contenido sustancial del enunciado, sino un tiempo del relato detenido. Que lo que se escuche sea la ausencia de ese vaivén entre el pasado, el futuro y el presente, y que quede anclado el paciente, el decir del paciente, en una pastosidad pretérita, es un rasgo audible de una melancolización que no pasa desapercibida. La voz superyoica es la más fulminante de todas, la que con mayor eficacia enferma a los neuróticos. Escuchamos su contenido, ese nunca dar la medida, esa insignificancia del yo aún en la excelencia. Oímos su tono más o menos uniforme y latoso al hablar, y vemos esos ojos que miran extraviados, como perdidos, como mirando nada. Podemos añadir, ¿con qué estructura gramatical elige hablar el superyo? A partir de esto se me ocurre señalar básicamente dos fórmulas que escucho en la clínica y que me interesan señalar. Una es el pluscuamperfecto. Este verbo auxiliar haber en pretérito imperfecto del subjuntivo y el verbo de la acción en participio. Ese hubiera debido hacer X, hubiera podido hacer X. Indica que ese X no se hizo, pero que el tiempo terminó. El peligro es ese encarcelamiento melancólico, ese atrapado sin salida en un pasado eterno. ¿Qué contraponer a esto? Creo que lo que es interesante es poder elevar ese yo hubiera podido a
hubiera podido hacer X, pero no pude. Quizás pueda ahora, quizás mañana, quizás pasado, quizás no pueda aquello, pero pueda alguna otra cosa. Es decir, empujar el movimiento del que en definitiva se trata la vida. Perder y sustituir, perder y sustituir. El rescatar esa frase pluscuamperfecta, usando como maniobra el adversativo, pero para empujar hacia adelante, lo que abre a la recuperación, no de la acción X, que ya quedó perdida para siempre, pero sí la recuperación del sujeto frente al pluscuamperfecto. Otro modo sobre el que quiero detenerme es el condicional. Si me hubieran avisado X, podría haber hecho Y. Este otro modo, que es el condicional, la oración condicional se hace al pasado o plantea un futuro. Tiene dos componentes claves, la condición y la consecuencia. Desde el comienzo se plantea que la acción en cuestión podría haber sido o podrá ser realizada dependiendo del cumplimiento de la condición. Poner una condición significa debilitar el compromiso como estrategia. En ese, si me hubieran avisado, yo hubiera podido hacer X, el propio sujeto enlaza lo que dice a una justificación que suaviza y pacifica al super-yo. ¿Qué fórmula impacta más sobre la subjetividad? Tanto el pluscuamperfecto como el condicional son tiempos superyoicos que se alivian gracias al argumento adversativo o a la condición según cada caso. Cada fórmula muestra de qué manera el hablante es capaz de presentar su propia situación o la de otro y recuperarse subjetivamente si el argumento de defensa es eficaz. Y si funciona, no sucederá la recuperación de la acción original, porque esa ya está perdida en el pasado, pero sí la recuperación del sujeto, su restitución frente a otro y frente a sí mismo. Bueno, ya en los tiempos de finalizar, quiero leerles un párrafo muy chiquito de un libro que se los recomiendo, me animo a recomendárselos, que es de Mariana Sández. Se llama Una casa llena de gente. Y dice así. Esperen que vean. Es que acunada por la marea humierística de la abuela, Leila creció y murió afectada por la persecución de ese dedo corrector. Como si escapara de ese ronroneo interno, vivía intentando controlar los acontecimientos, por más triviales que fueran, para estar siempre un paso adelante y en permanente fuga de los peligros y sobre todo de los errores. Cada elección, hasta la más niña, tenía un peso trascendental para ella y apenas avanzaba en una dirección, se atormentaba analizando todas las virtudes de lo que había dejado fuera. El pluscuamperfecto predominaba en su vocabulario. Pocas frases no comenzaban o deslizaban en algún punto de su melancólica sintaxis un hubiera, que se inscribió como una marca en el en el iris de sus ojos. A través de ese sello fantasmal estudiaba el mundo. Tiempo verbal de pelotudos, iba a recriminarle mucho más adelante su amiga Gloria, apenas descubriera, como todos los demás, el talón de Aquiles de Leila. Tiempo verbal con el que psíquicamente no se convive bien y que terminó por matarla de cansancio. Bueno, creo que todo está en la lengua. Ojalá el hubiera no nos empujara hacia la culpa y el castigo y nos condujera simplemente a nada. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?